Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana, hora del este, en la ciudad de Miami. Y a esta hora, las 9 en punto de la mañana, usted está escuchando En Conexión por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Esta es Éxito 107.1, la emisora del sur de Miami. Ya he dicho Miami 3 veces en menos de un minuto. Bueno, sí estamos en Miami. Van 4. Usted nos puede escuchar no solo por Éxito 107.1 FM, también nos puede usted escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Y esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en éxito107.com, www.éxito107.com, además de escucharnos, nos podrá ver. Y es aquí donde recibo el saludo del amigo Jesús Grajirena desde Caricuao, allá en Caracas. El amigo Guillermo Useche. Leo lo que nos dice el amigo Useche. Él está en Puerto Ordaz. Buen día. Por favor, saluda a mi amada esposa Dilenia. Hoy está de cumpleaños. Sé que a Flor Alicia no le gusta que se diga la edad. Mi esposa cumple 52, pero aparenta 32. Claro, yo la amo. Bueno, feliz cumpleaños, Dilenia, y disfruta tus 32. Feliz cumpleaños, Dilenia. Y el problema no es decir la edad, sino tener la gentileza de no decirla a una dama. Pero en tu caso, pues con ese apoyo, imagínate, aplausos. Claro. Hugo Boscán nos saluda desde Játiva, en Valencia. Henry Moreno nos saluda en Atlanta. Carlos Cuevas en Pensilvania, Westchester. Saeda Bon en Orlando. María Isabel Vargas Rodríguez tomando mucho café en Palmersville, Tennessee. Ricardo Urdaneta, con ese apellido, pues nos tiene que saludar a juro desde Maracaibo y nos recuerda que hoy es el Día del Nazareno de San Pablo. Martín Martínez nos saluda desde la Valencia venezolana, es decir, Valencia del Rey. Janet Prieto desde Norcross, Georgia. Mimoni Ani desde Bogotá. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Gerardo Serrao en Doral, tratando de entender el arroz con mango de las inscripciones de los candidatos. Así es, un auténtico arroz con mango. Eberto Díaz nos saluda desde Hialeah. Guillermo Torres desde Humboldt, en Texas. Doña María Elisa Cifontes, siempre tan consecuente, en Caracas. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Jesús Aguiar, como todos los días, en sintonía desde Arequipa, Perú. Arnaldo Pereira, Itziar de Achurra. Luis Castillo está en Berna, Suiza. Muy bien. Edgar Bravo en Madrid. Nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas. Gladys Melet. Ella se alegra mucho cuando nos escucha y siente que estamos en Caracas. Bueno, esa es parte de la idea. Gracias, Gladys. Xavier Miguel desde Barcelona, la Barcelona en Mediterránea. Luis Aparicio en Minneapolis. Luis David Zamudio en Caracas. John Alexander Rodríguez con Julia Hinarejos e Isabel Teresa en Alicante. Amalia Duarte, Fernando Roverano es astrólogo y nos saluda desde Montevideo. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Otra vez aquí en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Buenos días a todos ustedes. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días. Feliz miércoles para todos. Buenos días, Carlos. Muy buenos días.
Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Ruperto de Worms, Salzburgo, San Alejandro de Drisipara, San Juan de Licópolis, San Marolas, San Narcetes mártir, San Teoprepides. Y hoy es el miércoles santo, día fundamental de la Semana Santa. Es la fecha en la que Judas el Iscariote, según San Mateo, se reúne en el Sanedrín, el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús a la crucifixión. La decisión de Judas se ve reflejada como un acto de traición ante una asamblea conformada por 23 jueces pertenecientes a cada una de las ciudades judías del antiguo Israel. Es en este momento en el que supuestamente se planea cómo Judas entregará a Jesús a los guardias romanos a cambio de 30 monedas de plata. En el miércoles santo, considerado por el pueblo como Día del Nazareno, los devotos se aglomeran en la iglesia a ver, a tocar, a rendir homenaje a su santo patrono y benefactor. A propósito de esto, Karina Sainz Borgo publicó en un tuit, en una foto, no sé, de una de las redes, un cartel en una iglesia allá en España. Se prohíbe besar al Cristo con los labios pintados. En fin. Y el detalle está en que van a saber los romanos cuál es Jesús, porque es el que va a besar Judas, el beso de Judas. Bien, hoy en Caracas sale el Nazareno de San Pablo a recorrer las calles céntricas y es el día en que se viste de morado toda la feligresía. Mi mamá hasta no hace mucho se vestía de morado en el día del miércoles santo. Reparando en el calendario astrológico, para el día de hoy tenemos la luna menguando en Escorpio desde las 5 de la mañana. La luna de Escorpio es la luna de las cosas oscuras, siniestras. Es la luna de todo lo que es oculto. Por lo tanto, es luna de ocultismo, de brujos, pero también de los que trabajan a escondidas, como por ejemplo pueden ser los espías. Es la luna de las bajas pasiones, la luna de los celos, tenga cuidado con esos celos, la luna de la violencia también, y nos dicen la luna del sexo. Es buena luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva, y es la luna ideal para renunciar. Luna menguante en Escorpio, Sol en Aries, este miércoles 27 de marzo del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Felicitaciones a todos los amigos teatreros en todas partes. El 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro. Y la primera vez que se celebró este día fue en 1962, cuando el dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau pronunció el famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Vi una frase de García Lorca, de Federico, la cita. Es también el Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas. La idea es que al fomentar la comunicación y la colaboración entre especialistas, la atención integral de los pacientes y avanzar en la investigación médica. En España es el Día Nacional del Trasplante. Nuestro programa para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el historiador y analista político Pedro Benítez para tratar de entender con él eso que el amigo Grajirena definió como el arroz con mango de las inscripciones candidaturales. Aquí en Miami vamos a conversar con Rebeca Alarcón a propósito de la nueva ley que los niños menores de 14 años no podrán tener sus propias cuentas en redes sociales. De visita en Miami está el destacado historiador venezolano Elías Pino. El fascista Nicolás Maduro propone una
ley contra el fascismo. ¿Qué puede traer esta ley? Y en definitiva, ¿qué es el fascismo? Eso lo vamos a conversar con Elías Pino Iturrieta. Y de Miami iremos a Ginebra para conversar con la internacionalista María Alejandra Aristeguieta a propósito de las reacciones internacionales, especialmente en América Latina, contra el régimen de Maduro por el manejo de la circunstancia electoral. Importante, las reacciones de Brasil y de Colombia, aliados naturales izquierdistas de Maduro, quienes sin embargo le han criticado, y el canciller de Maduro ha reaccionado con una vehemencia, una iracundia increíble. Después iremos a San Salvador para conversar con la periodista Yolanda Magaña. El régimen de excepción cumple 2 años en medio de miles de capturas y denuncias. Cientos de personas siguen reclamando la inocencia de sus familiares y denunciando lo que ellos consideran una detención arbitraria. Y en Miami se presenta Irene Lozano, la Chiqui de Málaga, bailadora flamenco. Vamos a conversar con ella de su presentación que será mañana, jueves 28, aquí en el Cubic Center, ¿verdad, Laura? Sí. Muy bien, nuestro foro de hoy. ¿Qué es una persona doliente? Cuando el duelo no tiene fin. Además cuando hablamos de duelo, ¿de qué hablamos? No solo la pérdida de una persona querida, también puede ser la pérdida de una esperanza, la pérdida de algún trabajo. Todo lo que pueda ser una pérdida densa va a suponer un duelo. ¿Y qué es un duelo? ¿Cómo se vive con el duelo? El duelo es lo que nos hace dolientes. Para ello vamos a contar con la psicóloga Melanie Pocaterra en Bogotá y la psicóloga Iraida Moreno Luna en Ciudad de México. Ese es nuestro programa para el día de hoy, miércoles 27 de marzo. Y en las efemérides de este día, el 27 de marzo de 1513, Juan Ponce de León hizo expedición ven por primera vez Florida. La historia real es magnífica, la cuenta Germán Arciniegas en su maravilloso libro Biografía del Caribe. Ponce de León ya estaba entrado en años y estaba perdidamente enamorado de una joven taína, allí donde él vivía, en la isla de Puerto Rico. Y le hablan de la fuente de la juventud. Entonces, motivado por esa fuente de la juventud para recuperar el vigor, la virilidad, para cumplirle a su india taína, se va en esa expedición. Y claro, llega a la península de la Florida, que es un pantanal lleno de charcos, y según contaba Arciniegas, el pobre Ponce de León se fue lanzando en cuanto charco encontraba, a ver si ahí recuperaba la juventud. 27 de marzo de 1528 se crea la provincia de Venezuela. El rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, emite una real cédula mediante la cual declaraba constituida la provincia de Venezuela en el territorio que se encuentra entre el Cabo de la Vela o del fin de los límites y términos de la dicha gobernación de Santa Marta hasta Maracapana, y oeste, norte y sur de la una mar a la otra, con todas las islas que están en la dicha costa, excepto las que están encomendadas y tienen a su cargo el factor Juan de Ampíes. Esa es la cita textual de la cédula de Carlos V. El 27 de marzo de 1808, el Papa Pío VII excomulga a Napoleón. En 1899, el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia. Escuchen esto, el 27 de marzo de 1915, la señora María Tifoidea es puesta en cuarentena de por vida. Fue la primera persona en Estados Unidos identificada como un portador asintomático de la fiebre que llevaba su apellido, fiebre tifoidea. Era cocinera y cuando contagiaba a una familia, inmediatamente cambiaba de trabajo. Se cree que puede haber matado de 3 a 50 personas.
El 27 de marzo de 1958, Nikita Khrushchev se convierte en el primer ministro soviético y primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hoy cumple 61 años Quentin Tarantino. El 27 de marzo de 1968 falleció Yuri Gagarin, cuando apenas tenía 34 años. Yuri Gagarin fue el primer ser humano que salió al espacio exterior. Era ruso. El 27 de marzo de 1973, Marlon Brando rechazó el Oscar que le otorgaron por su actuación en El Padrino. No lo aceptó porque protestaba por el maltrato que en las películas Hollywood le había dado a los nativos de Estados Unidos, a los indígenas en las películas. Y fue a recibir el Oscar, o fue, mejor dicho, no a recibirlo, sino a dar el discurso de protesta, Sachin Littlefeather, muy criticada en su momento y quien recién falleció. Pequeña Pluma, Sachin Pequeña Pluma. 27 de marzo de 1994. Leo textual la efemérides. En Caracas, Hugo Chávez, líder del intento de golpe de Estado de 1992, sale en libertad gracias al sobreseimiento de la causa concedido por el presidente Rafael Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda como el MAS y el Partido Comunista para lograr apoyo a su gobierno. Tal cual lo he leído, está escrito en la efemérides. Y el 27 de marzo del 2022, en la ceremonia de los Oscars, el actor Will Smith le dio un bofetón a Chris Rock como reacción a un mal chiste de este sobre la mujer de Will Smith. El detalle está en que a la fecha solo recordamos la bofetada. Se nos pasa por alto que Will Smith recibió el Oscar como el mejor actor en ese momento. 27 de marzo de 1901 nace nada menos que el gran Enrique Santos Discépolo. 27 de marzo de 1909 nace uno de los grandes saxofonistas del jazz de todos los tiempos, Ben Webster. 27 de marzo de 1924. Hoy estaría cumpliendo 100 años. La llamaban la divina Sarah Vaughan, una de las grandes en el mundo del jazz. Y a las 9:19 Capicúa es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. ¿Sigues pasando frío en Nueva York? Buenos días, y así es. Bueno, ya no hay tanto frío como al principio de semana, pero sí, siempre hay mucho más frío que en Miami. Pero bueno, estamos aquí porque, como te estaba comentando ayer, nosotros tenemos un equipo de 150 empleados nacionalmente para ayudar a todas las personas que están en Nueva York o en Miami o en la ciudad de Orlando también, que tenemos otra oficina ahí presencial. Y lo más importante es que las personas sepan que pueden contar con nosotros desde la escena del accidente. Desde el principio usted tiene esa asesoría legal. ¿Para qué? Para que a la hora de que el seguro pague, pueda pagar 100% de los gastos, 100% del gasto de su carro, 100% del gasto de atención médica y la compensación monetaria que siempre mencionamos. En Nueva York hay muchos venezolanos, pero los accidentes en Nueva York no necesariamente son porque usted vaya en un automóvil. Puede ser atropellado o puede ser arrollado si usted iba en una bicicleta. ¿Has manejado ese tipo de casos allá, Hani? Oh, sí, definitivamente. La mayoría de mis clientes son bicicletas, arrollados o en scooter. Son las tres principales causas. Inclusive la muerte, lamentablemente, es mucho más alta el porcentaje de personas que fallecen después de un accidente aquí que en Miami, porque al no estar protegido dentro de un carro, al no tener cinturón de seguridad, el impacto es mucho más severo que usualmente estar dentro de un carro. Pero ya sea un accidente grande, un accidente pequeño, como vemos día a día, lo importante es que usted sepa que las lesiones de un accidente son de por vida. O sea, así usted tenga una pequeña hernia discal en el cuello, en la espalda, esa hernia le va a molestar
para agacharse, para pararse, para doblar la cabeza, para estudiar, para trabajar. Así que es importante que usted tenga esa atención médica dentro de los 14 días y que no diga, lo voy a dejar así, no voy a hacer nada. Tenga por favor el teléfono de Hanny Martínez Ward en la memoria de su celular. Es 855-DOLOR-55. Muy fácil, 855-DOLOR-55. Esto equivale a 855-365-6755. Y hay que llamar pronto, ¿verdad, Hanny? Exactamente, hay que llamar pronto, así que solamente tienes 14 días aquí en Miami y 30 días en Nueva York, así que lo importante es llamar inmediatamente. Yo digo siempre que cada día que usted nos llama puede ser usado en su contra. Uno de los argumentos que siempre la compañía de seguro me dice es, tu cliente esperó 6 días para tener atención médica, tu cliente esperó 10 días para tener atención médica. Así que es importantísimo que no espere y que se haga el chequeo lo más pronto posible. En nuestras oficinas te vamos a mandar un doctor cerca de tu casa, cerca de donde tú trabajes, para que te puedan hacer esa examinación. Y no es opinión, yo siempre digo, es mediante rayos X y mediante MRI que le van a enseñar ahí una foto, una radiografía de su columna, y ahí puede ver usted si tiene daños internos o no, que en estos momentos no sabe. Así es. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hanny. Muchas gracias. Hanny Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR-55. El editorial con César Miguel Rondón. Tapa, topo, términos desagradables que han pasado a ser ya los términos que se usan con frecuencia en el lenguaje político electoral en Venezuela. Por ejemplo, tenemos el candidato tapa. El doctor Edmundo González Urrutia, un diplomático muy respetable, un embajador con vasta experiencia, ha sido ahora convertido en candidato tapa. ¿Qué se entiende por candidato tapa? Se entiende por candidato tapa el candidato cuida puesto. Los venezolanos sabemos qué es eso de cuidar el puesto. En un país donde hay que hacer colas larguísimas, filas, como les dicen aquí en Miami, larguísimas, para cualquier trámite burocrático, pues existe el cuidapuesto. Alguien va desde temprano a hacer la cola, usted le acordó pagarle algo, y esa persona va a estar allí temprano haciendo su cola. De manera tal de que usted pueda llegar un poco más tarde y se para, y el cuidapuesto le cede el espacio. Bueno, en la penuria a la que ha llegado el país es tal que hay que hacer cuidapuesto hasta para inscribirse en una aspiración presidencial. Entonces, el doctor González Urrutia, de embajador, terminó en tapa. Y él está cuidándole el puesto a la MUD. Para que no se desapareciera la tarjeta de la MUD, él está allí. Él mismo ha dicho, no, yo estoy aquí para cuando se decida no perder el puesto, no perder la tarjeta, y entonces ya se le cederá. Corren rumores de que todo esto es un acuerdo a medianoche en el cual todos van a terminar apoyando a Manuel Rosales. Es el comentario que corre. Por lo pronto el señor Rosales dijo en ese estilacho que le ha caracterizado, yo no soy sustituto de nadie. Yo tengo los brazos abiertos para reconstruir a Venezuela. En otras palabras, él lo que acaba de decir es, yo no soy tapa, vale. 9:26. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
Hoy está cumpliendo 56 años esa señora. Stacey Kent, una exquisita cantante de jazz de las nuevas generaciones. Si no la conoce, se la recomiendo. Búsquela porque todos sus discos valen. Y comenzamos a las 9:29, Capicúa, con las noticias más importantes de este miércoles 27 de marzo. Las autoridades de Estados Unidos suspendieron las labores de rescate de los 6 desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore, al considerar que ya fallecieron tras 18 horas en el agua. La Guardia Costera no abandonará el lugar y sus tareas entran ahora en una nueva fase para encontrar los restos de las víctimas. Antes de la colisión, la tripulación del portacontenedores lanzó un aviso de que iba a la deriva, lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor. Mientras, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur afirmó que el barco responsable del derrumbe del puente en Baltimore, en el que murieron 6 personas, tenía la documentación en regla y pasó 2 inspecciones en junio y septiembre de 2023. En un comunicado, la autoridad portuaria indicó que el navío Dali, con bandera de Singapur, estaba clasificado como Class NK y tenía en regla los certificados que cubren la integridad estructural del navío y la funcionalidad de sus equipos. El grupo chií libanés Hezbollah anunció en el día de hoy, miércoles, el lanzamiento de decenas de proyectiles contra la ciudad de Kiryat Shmona, en el norte de Israel, en el que al menos murió un joven. Esto en respuesta al bombardeo israelí que esta madrugada causó la muerte de 7 personas en un centro sanitario del sur del Líbano. El ejército israelí informó que había matado a milicianos de la organización libanesa suní Jama'a Islamiyya, vinculada a la chií Hezbollah, en ataques en el sur del Líbano antes de que supuestamente pudieran perpetrar un ataque contra Israel. Ucrania dijo que 1/3 de todos los buques de guerra rusos en el Mar Negro han sido hundidos o inutilizados. Si bien Kiev ha enfrentado reveses en tierra, ha tenido éxito en el mar, dañando o hundiendo 8 barcos de desembarco, un crucero y un submarino. El sábado, un ataque con misiles en un muelle de Crimea alcanzó a un barco de desembarco anfibio ruso y dañó a otros 2. Los ataques han dado un impulso moral y han ayudado a impulsar, valga la redundancia, las exportaciones al debilitar el control marítimo de Moscú. Los buques de desembarco no son tan vitales para el Kremlin ahora que un ferrocarril conecta la Ucrania ocupada con Rusia, según informó Forbes, pero aún así los ataques han tenido tanto éxito que la flota del Mar Negro podría dejar de funcionar en otros 18 meses. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que un regimiento de sistemas de misiles estratégicos sobre rampas autopropulsadas Yars comenzó ejercicios en la región de Irkutsk, en el este del país. Defensa añadió que en los ejercicios en los que participan cerca de 300 equipos pesados, se presta especial atención al ensayo de medidas para rechazar ataques de grupos de sabotaje y reconocimiento. Los misiles Yars, de los que existen versiones tanto en rampas autopropulsadas como en silos, tienen un alcance de hasta 12.000 kilómetros y pueden portar hasta 4 ojivas nucleares. El presidente argentino Javier Milei planea despedir a 70.000 trabajadores del gobierno en los próximos meses, en una de las señales más claras hasta ahora de cómo el enfoque estilo motosierra del libertario pretende reducir al Estado hinchado, Estado recrecido. Más allá de los recortes de empleo, Milei se jactó en un evento de haber congelado las obras públicas, cortado algunos fondos a los gobiernos provinciales y cancelado más de 200.000 planes de bienestar social, que calificó de corruptos. Todo es parte de su estrategia para alcanzar un equilibrio fiscal a cualquier precio este mismo año. Puerto Príncipe. El centro de la ciudad ha quedado abandonado a manos de las bandas armadas y ni siquiera la policía acude ya a la zona.
en una ciudad donde hay farmacias, clínicas o escuelas atacadas e incendiadas, pese al estado de emergencia en vigor y el toque de queda prorrogado hasta el viernes. Según informó la Policía Nacional de Haití, en las operaciones llevadas a cabo entre el 29 de febrero y el 26 de marzo, 17 supuestos bandidos fueron abatidos, entre ellos los jefes de banda Ernst Julme, alias Tigrek, y Macandal. Se confiscaron 17 armas, incluidos fusiles calibre 12 AK-47, pistolas 9 milímetros y M4. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó de la inscripción como candidato a las elecciones presidenciales del 28 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática, actual Plataforma Unitaria Democrática, de Edmundo González Urrutia, después de que la coalición no lograra postular a Corina Lloris, la elegida al no poder competir María Corina Machado por estar inhabilitada. Después de una extensión de 12 horas otorgada por el CNE tras el cierre del período de postulaciones, la plataforma unitaria consiguió finalmente ingresar al sistema de postulación para inscribir a González Urrutia. El objetivo de esta acción es reservar el espacio de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para futuras negociaciones con el régimen de Maduro, con la intención de permitir una candidatura unitaria de la oposición. Y esto nos lleva entonces a nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas, donde está el historiador y analista Pedro Benítez. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César, muy buenos días. Gracias a ustedes. A ver, comentábamos en nuestro editorial ese nuevo término, no precisamente muy elegante, de tapa. La tapa o el cuidapuesto. El distinguido embajador González Urrutia ahora es un tapa, un cuidapuesto, y se inscribe. Esto mientras Manuel Rosales advierte que él no es tapa, que él no es sustituto de nadie y que él está allí con los brazos abiertos para la reconstrucción de Venezuela, nada menos. Entonces está González, está Rosales y Enrique Márquez, que serían los tres eventuales candidatos opuestos o tapas de la oposición para llegar a un eventual acuerdo antes del 28 de julio. Esto es un poco difícil de entender. ¿Podrías ayudarnos a comprender qué es lo que está en juego en todo esto? Bueno, César, mira, la verdad es la siguiente. En Venezuela, el candidato favorito a ganar las elecciones es cualquiera que saque a Nicolás Maduro. La gente está, aquí el espíritu mayoritario de la población es de un enorme repudio para Maduro y la gente está dispuesta a votar por el que sea contra salir de Nicolás Maduro. Ese es el candidato favorito a ganar estas elecciones. Y por supuesto, hay muchos aspirantes a ocupar ese sitial y es obvio que el gobernador Manuel Rosales está jugando precisamente a eso, a ser el candidato que capitalice el desprecio popular abrumador contra Nicolás Maduro. Pero aquí hay un factor que está jugando en todo esto, desde la primaria del 22 de octubre, que se llama María Corina Machado. Porque en medio de esta incertidumbre que tú describes, María Corina Machado tiene la bala de plata o el botón atómico, porque ella puede decir que la señora Corina Lloris, la doctora Corina Lloris, o el doctor o el ex embajador González Urrutia es el candidato y ese va a ganar las elecciones con un porcentaje abrumador. Entonces, la estrategia del gobierno, la lucha de Nicolás Maduro es precisamente contra eso. Por eso es este enredo, porque Maduro está luchando no contra María Corina en el fondo, no contra la oposición, está luchando contra la determinación de la gente de salir a votar en su contra. Y busca todas estas estratagemas, todas estas piruetas, todas estas maniobras que están apuntando en este momento concretamente a provocar una guerra civil en la oposición. Que María Corina Machado y el gobernador Rosales se declaren una guerra abierta, una guerra civil abierta en la oposición. Bueno, eso hasta este momento que tú y yo estamos hablando, eso no lo han conseguido. Veamos las declaraciones que dio María Corina ayer, las que ha dado Rosales, donde uno se está cuidando del otro, porque Rosales sabe que su oportunidad para poder ganar la elección cuente con el apoyo de la unidad y por lo menos con la quiescencia de María Corina. Y María Corina es consciente de la posición también que ella tiene que hilar muy fino y manejar muy inteligentemente
esta complicadísima coyuntura política. Pedro, hubo una reunión entre ellos dos, de la cual ha trascendido poco, y lo poco que ha trascendido nos dice que fue una reunión tensa, a la que no se llegó prácticamente a ningún acuerdo importante, trascendental. Hablas de una guerra civil entre ellos dos, una guerra civil en la oposición. Un enfrentamiento fratricida de ese calibre, pues acabaría con la oposición y le allanaría el camino, por supuesto, a Nicolás Maduro el 28 de julio. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos de que esa oposición estalle? Bueno, ese riesgo es muy alto, eso es lo que nos estamos jugando en estas horas, esa es la apuesta del gobierno. La apuesta del gobierno es que eso le asegure a Maduro la reelección. Ahora, César, aquí se están cometiendo cantidad de atropellos, no día a día, hora a hora. O sea, hay que ver que el gobierno venezolano esté calificando a los gobiernos de Brasil, de Lula, de Colombia, Petro, de Guatemala, el caso de Arevalo en Guatemala, un presidente que también pasó por su propio recurso para poder tomar posesión del cargo de izquierda. Bueno, ya sabemos los insultos e improperios que han disparado contra Boric. Entonces, los llaman la izquierda cobarde y cómplice. Bueno, en el caso de Lula, creo que él se ha ganado ese calificativo porque él ha sido muy cómplice de todo esto. Tal vez en algún momento lo podamos conversar con más detenimiento, César. Tiene una gran responsabilidad en lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos días, luego de la reunión que él tuvo con Maduro en el CARICOM. Bueno, este es un gobierno que está disparando para todos lados, que se está disparando a la Unión Europea, que está disparando al gobierno de Biden, y eso lo que te indica es la lucha desesperada que tiene Maduro, ¿no? Para tratar de agarrarse a cualquier cosa. En este momento nosotros estamos hablando, todo el equipo nacional de campaña, esto lo tiene que saber el resto del mundo, todo el equipo nacional de campaña de María Corina Machado o está detenido en el SEBIN, o está asilado en la Embajada de Buenos Aires de Argentina en Caracas, o está escondido. Esto está ocurriendo en un contexto de represión. Por lo tanto, esto pone a Manuel Rosales en una situación muy complicada también, porque cómo él va a manejar su campaña electoral, porque él se está vendiendo como el candidato de la moderación que puede construir el puente que facilite la transición. Eso en teoría tiene toda la lógica del mundo, eso tiene sentido, pero no nos podemos cerrar los ojos ante el contexto de represión que existe y ante el riesgo, como lo anunció, lo dijo el expresidente Iván Duque de Colombia, de que María Corina en las próximas horas sea detenida. Ese riesgo efectivamente existe, porque es que María Corina tiene un poder político muy enorme, muy grande. Alto, inmenso, sí. Entonces, ¿cómo tú la neutralizas? Si la sacas del país, bueno, ya por las redes sociales se puede comunicar, dando ruedas de prensa en Caracas o girando por el país. María Corina es un problema para el gobierno. Ellos, por supuesto, no la quieren detener. Han aplicado con ella la misma estratagema que aplicaron con Capriles hace 10 años, con Guaidó en el 2019. Pero bueno, en el caso de María Corina, estamos jugando ya en otro nivel. Sí. Por cierto, la embajada de Argentina le cortaron la luz. En fin, bueno, a la casa. Sí, bueno, en un acto de cinismo, en algunas redes sociales, bueno, algunas personas han hecho chanza de eso, personas afines al oficialismo, diciendo, bueno, que a todos se nos va la luz en Venezuela. Sí. Cosa que nos pasa. No, pero aquí evidentemente, o sea, lo que está pasando en la embajada argentina es una cosa duvaleriana, César Miguel. O sea, los últimos que acosaron una embajada, una delegación extranjera en el continente americano fue la dictadura de la familia Duvalier en Haití. A ese nivel es que estamos en la realidad política y nacional venezolana. Una última pregunta, Pedro. ¿Por qué genera tanta desconfianza Manuel Rosales? Bueno, Manuel Rosales es un zorro de la política. Yo no tengo ninguna duda de que Rosales es un opositor. Rosales es una persona que estuvo 7 años en el exilio, que estuvo 1 año detenido, pero Rosales es un viejo zorro de la política, que él va saltando las trampas. Él se está moviendo como gobernador del estado Zulia en esa zona gris, muy difícil, con un gobierno de las características que tiene Venezuela. Pero César, la única manera de construir transiciones es hablando con el otro lado. Y él, bueno, él tiene la piel lo suficientemente gruesa y tiene suficiente estómago para hacer eso.
Yo entiendo que en este ambiente mucha gente desconfíe de Rosales, pero yo vuelvo a insistir que a mí me parece lo que hemos visto hasta ahora de parte de él y de parte de María Corina es un distanciamiento muy calculado. Ya, muy interesante. Pedro, gracias por atendernos en esta mañana. A ti, César, que estés bien. Pedro Benítez, historiador y analista político desde Caracas. Una pausa. Al regreso nos ocupamos de la nueva ley del gobernador Ron DeSantis. Los jóvenes, los niños no podrán tener cuentas personales en las redes sociales. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te puedas establecer en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El día lunes, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohíbe a los niños menores de 14 años tener sus propias cuentas de redes sociales. ¿De qué trata esta ley? ¿Cómo se pondría en práctica? ¿Qué pretende? Vamos a abordar el tema con Liz Rebeca Alarcón. Ella es la creadora de Pulso, la empresa de medios digitales sin fines de lucro que llega a más de 2 millones de suscriptores latinos en todo Estados Unidos. Liz, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sin duda hemos visto que la generación hoy en día de jóvenes, generación Z, estamos hablando de las personas que tienen entre más o menos 10 y 18 años, están sufriendo una incidencia bastante preocupante de depresión, de ansiedad. Sabemos que les afectó muchísimo la pandemia también, no poder estar con sus compañeros en clases y tener que estar detrás de una pantalla por muchísimo tiempo. Entonces, para tratar de afrontar estos problemas, el gobernador del estado ha decidido que parte de la culpa la tienen las redes sociales. El ver que los jóvenes están pegados al teléfono todo el día con estos algoritmos, como dice la ley, que son dañinos, que te sacan videos sin tú a presionar ningún botón para que salgan, que te salen notificaciones a cada rato cuando ocurre cualquier cosa en la plataforma. Esos elementos que la ley dictamina como adictivos es en parte lo que está tratando de prevenir esta ley, de que los jóvenes tengan acceso a estas plataformas con esos elementos, por de nuevo, todas estas problemáticas que les conté al principio, realmente sí están afectando mucho a la juventud. Sin duda, esa ley suena perfectamente, suena muy sensata. Ahora leo que también se impondrán restricciones a los sitios web de pornografía. Exactamente. La idea es que los usuarios que tengan menos de 16 años, que es lo que dictamina esta segunda ronda de la ley, no puedan entrar a ninguna página, no solo pornográfica, sino a ninguna página de red social sin el consentimiento de sus padres. Cabe destacar que en esta segunda ronda, los legisladores que pidieron que se editara la ley estaban alegando que la primera versión era muy estricta, que no permitía que ningún joven pudiese acceder a ninguna de estas páginas, y ahora esta segunda ronda le da permiso a los papás a que si ellos les dan de nuevo ese permiso puedan tener cuentas monitoreadas con esas restricciones. Así que esta ley, como les estaba comentando, lo que busca es más bien proteger esa edad crucial, ¿no? Sí, la edad de los se entiende. 16 y menos de son los
que van a estar afectados más que todo con esta nueva protección, como lo ven muchos padres demócratas y republicanos. Sí, es una ley que creo que todos deberían acordar que es una ley necesaria. Ahora, ¿cuándo se pondría en práctica y cómo se implementaría? La ley entraría en vigor de no ser, de ser aprobada. Cabe destacar que esto es un proyecto de ley, o sea que vamos a ver cómo resulta. Sabemos que las compañías de redes sociales seguro van a meter muchas demandas y no van a querer que pase, pero si llega a pasar, la ley entra en vigor el 1 de enero del 2025 y lo que va a suceder, lo más seguro es que ustedes en sus casas van a ver que para abrir una nueva cuenta van a tener que poner información, que los jóvenes van a tener que poner una serie de datos para confirmar su edad. Los que estén utilizando esto sin consentimiento de sus padres, estas familias vamos a ver que seguro serán multadas y demás medidas si no acatan la ley. Liz, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A ustedes por la invitación. Liz Rebeca Alarcón es la editora de Pulso. Esta es una empresa de medios digitales sin fines de lucro que llega a más de 2 millones de suscriptores latinos en todo Estados Unidos. Es una iniciativa extraordinaria la que lleva adelante Liz Rebeca Alarcón. 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, las autoridades financieras de Japón vigilan la acentuada caída del yen, que tocó hoy su menor nivel en cerca de 34 años con respecto al dólar, pese al giro reciente en la política monetaria nacional de China, y apuntaron a emprender acciones ante movimientos excesivos. Dijeron: tomaremos medidas decisivas sin excluir ninguna opción ante cualquier movimiento excesivo del yen, dijo el ministro japonés de Finanzas Shunichi Suzuki, después de que el yen tocara las 151.97 unidades por dólar, niveles que no registraba desde julio de 1990, circunstancia que el Ejecutivo observa con gran nerviosismo. Después subió un poquito, pero sin embargo, pues nunca había llegado a este nivel. Ya, gracias, Flor Alicia. Nicolás Maduro anunció un proyecto de ley contra el fascismo y el neofascismo y sus expresiones en la política y la vida nacional. Según el gobierno, esta iniciativa nació, cito, en atención a los hechos de violencia en el país en 2014, 2015 y 2017. En referencia a las manifestaciones de calle contra el gobierno que dejaron decenas de fallecidos y que son parte de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Recordemos que, por ejemplo, en el léxico del régimen, Maduro, Jorge Rodríguez suelen tildar de fascistas a los opositores. Y por ello viene esta ley contra el fascismo y el neofascismo. ¿Qué se supone traerá esta ley y por qué? Tenemos el honor de poder conversar en la mañana de hoy con el historiador Elías Pino Iturrieta. Elías, muy buenos días. Hola César, buenos días, un gusto estar contigo, muchas gracias por invitarme. ¿Qué has oído tú de esta ley contra el fascismo cuando desde la oposición siempre hemos pensado que tenemos encima un gobierno fascista? Sí, ciertamente es así. Cuando yo me enteré de la noticia que la dio la vicepresidenta, la señora Rodríguez, pensé que se estaban mirando en un espejo y que partiendo de lo que la luna del espejo reflejara iban a escribir la ley, pero al revés, para perjudicarnos a nosotros, los de la oposición, al que habla, al que escribe, al que disiente, porque mire, el problema es la oportunidad. Estamos en vísperas electorales, ha crecido un movimiento poderoso, 20 Venezuela, hay un liderazgo notablemente nuevo que está calando en la sociedad. Eso, por supuesto, tienen que pararlo a su manera, y una de las maneras es catalogarnos o acusarnos de fascistas. El fascismo da para todo, es un término muy usado. Si yo digo que esta película no me gustó, tú eres fascista, y así por el estilo. De manera que es una interpretación peligrosísima.
que nadie puede definir con exactitud lo que es el fascismo. El fascismo es un movimiento autoritario, eso ya son cosas que se saben con solamente mirar un poco algo de Mussolini o algo de Hitler. Es un sentimiento, es un movimiento patriótico y autoritario. La base es la gloria de la patria y la interpretación de la gloria de la patria. Como la patria es el fin inmarcesible, cualquier cosa que se haga para su grandeza y su crecimiento y su salvaguarda, vale. Ahora, La violencia se ejerce sobre eso, y esto es partiendo de una interpretación especial de la historia que fue la que hizo Mussolini, ir al Imperio Romano. Chávez fue a la independencia y a Bolívar para hacer para proponer ese entendimiento autoritario de la vida venezolana. ¿cómo es que en la oposición se le tilda de fascista al régimen? Un régimen que se define a sí mismo de izquierda. ¿Y cómo es que fascismo, qué es realmente, Elías? Bueno, históricamente es un movimiento ubicado a principios del siglo XX, desarrollado inicialmente en Italia. Este es un movimiento que fabrica Mussolini para pasar del socialismo, él militaba en el Partido Socialista, a pega de ligarse con la sociedad italiana. Entonces inventa ese movimiento, la patria está en peligro. Hasta la nación significa que una autoridad prepotente enviada por el Dios de las naciones se imponga, y nosotros tenemos la nación más poderosa, vamos a restituirla, que eran los mismos símbolos del imperio llamados fases, y por eso se denominan fascistas. Eso le cayó de perlas a Hitler, que estaba buscando también una justificación de su creciente autoritarismo o de su estreno como movimiento autoritario, y las antiguas de los nivelungos, y partiendo de esa noción desarrolla su movimiento. Desde luego que hay situaciones de crisis, la situación de hambruna y de Alemania después de la Primera Guerra Mundial conducen al fortalecimiento de estos movimientos autoritarios, cuyo norte es únicamente la patria, todo vale por la patria. Así, en resumidas cuentas, se puede cómo lo imitan o pretenden imitarlo en muchísimos contornos y en muchísimas épocas. Algunos analistas, por ejemplo, Lipset, un estadounidense muy importante, llegó a decir que Perón era un fascismo, o el peronismo era un fascismo de tendencia izquierdista, de acuerdo con Lipset, pero también de tendencia conservadora o reaccionaria. Asociaste el fascismo con el autoritarismo y regresaste contra el fascismo y el neofascismo, y que nace en atención a los hechos de violencia del 2014, 2015 y 2017, que fueron los años de la represión terrible y feroz, donde quedaron muertos en las calles jóvenes de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede traer esa ley antifascista? Esa ley antifascista es, vamos a ver si se puede hacer una comparación, es la ley Resorte. La ley Resorte se crea con el objeto de cerrarle el pico a los venezolanos. Informaciones, noticias y opiniones contrarias a la sagrada voluntad de Chávez y de la nación arropada por Chávez. Bueno, es exactamente ahora lo mismo, pero ya no referida, por ejemplo, a los medios de comunicación social, sino a lo que pueda yo escribir en la prensa, o al hecho de que los vecinos salgan a la calle a protestar porque no hay luz. Los que están protestando porque no hay luz son fascistas. Es una situación gravísima, porque ahorita tenemos unos antecedentes cercanísimos. La prisión, o quizás más, de dirigentes de Venezuela. Y por supuesto,
la opresión contra el movimiento sindical y especialmente contra el movimiento magisterial. Hay evidencias de sobra para saber que este es el prólogo de lo que puede ser ahora un estatuto que va a tener un recubrimiento legal, porque esto lo va a aprobar por unanimidad en la Asamblea Chavista. En la Asamblea Chavista no hay oposición, de manera que todo lo que se le ocurra al presidente de la Asamblea o a Nicolás Maduro se va a convertir en una ley contra nosotros, no porque escribamos u opinemos, sino simplemente porque manifestemos. Van a extender, a ver si se entenderá así, la ley resorte a toda la conducta de la sociedad venezolana. Elías, te agradezco mucho que nos hayas atendido en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, fue un placer, estupendo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Don Elías Pino Iturrieta, académico de la historia en Venezuela y uno de nuestros principales pensadores. 10:01, un palíndromo tenemos aquí, más que Capicúa. Vamos a hacer una pausa. Al regreso a nuestro foro de hoy. ¿Qué es una persona doliente? ¿Qué es el duelo? ¿Termina alguna vez el duelo? ¿Qué tipo de sentimientos puede generar el duelo? Vamos a ocuparnos, pues, del doliente al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es una persona doliente? Asumimos duelo porque se nos murió alguien cercano, pero en realidad el duelo puede ser con relación a cualquier tipo de pérdida. Un trabajo, una relación, un país, un tipo de vida. Y el doliente se ve afectado por el duelo para siempre, lo puede superar, o siempre quedará algo de dolor, de duelo allí adentro. Este es nuestro tema de hoy. ¿Quién es el doliente? En la ciudad de Bogotá está Melanie Pocaterra y es psicóloga, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, asesora en procesos de duelo tanto individuales como colectivos en acompañamiento a víctimas. Melanie, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Y en Ciudad de México está la también psicóloga, fundadora y directora de Psique Expresión, Iraida Moreno Luna. Iraida, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, feliz día. Un honor estar aquí de nuevo. Gracias. Vamos a comenzar con Melanie. Melanie, ¿qué es un doliente? Bueno, un doliente en su definición más básica es alguien que pierde algo. Entonces ese que siente dolor, por eso es doliente. Es un dolor derivado de la pérdida. Normalmente lo asociamos con la pérdida de duelo, principalmente por muerte. Cuando uno habla de duelo, lo primero que asocian es muerte, pero en realidad es quien pierde algo importante al cual le tiene un gran afecto y por eso está en pérdida. Y para... De acuerdo con la colega, es aquella persona que atraviesa ese sentimiento de pérdida. Entonces, para hablar de doliente también es importante. Entonces, sí, tenemos pérdidas relacionales, como en el caso de la muerte, pero también en el caso de la migración. En las migraciones tenemos duelo. De hecho, es conocido como duelo migratorio, porque las relaciones distanciadas y las sensaciones de pérdida, aunque mucha gente no lo tiene consciente. Hay gente que pierde sus casas, bien sea por una catástrofe natural o bien sea porque fue a la bancarrota y la perdió. Y son vínculos que se hacen que donde la persona lo siente perder y entra en un proceso donde siente que su piso, su seguridad básica se quiebra y entra en un estado de dolor y de varias afecciones, porque no solamente es a nivel emocional el impacto del duelo, también el cuerpo se ve afectada. Toda esta parte en donde la persona siente
quiebre significativo en su vida. A ver, dijo Iraida Moreno, una pérdida supone un dolor. Digamos, muere alguien cercano y eso nos lleva al duelo. Es irreparable, esa persona no podremos devolverla a la vida y ya habrá maneras de esa ausencia. En el caso del que migra, deja atrás un país que sigue estando allí, ¿verdad? ¿Cómo se maneja ese dolor? Me gustaría saber cómo lo podrías diferenciar, Melanie, entre perdí a un ser querido y perdí a un país. De hecho, cuando trabajamos el duelo con migrantes, en mi caso, se habla de un duelo recurrente, porque es un duelo en el que hay una pérdida que es real, porque ya no tienes, extrañas muchas cosas que ya no están en tu día, desde sabores, familia, se extrañan lugares conocidos, se extraña cultura, se extraña todo. Y una de las cosas que lo hace recurrente es que se vuelve a entrar en contacto con el... Vuelves a tener ese sabor, esa visita que llega, y el duelo es el proceso, a veces vuelve a abrir como la herida, vuelve a comenzar porque se pierden muchas cosas y muchos vínculos, se pierden profesiones, se pierden estabilidades, se pierde todo un contexto social y eso es constante. O sea, la persona de hecho pasa por distintas fases y distintos momentos, pero además impresiona cómo en su día puede ir variando el que de repente desayunó la arepa que le sabe a su casa, pero cuando llega al trabajo los chistes no se entienden igual, entonces tiene una pérdida ahí. Entonces por eso es un duelo que se vive distinto y se maneja y se procesa diferente. También tiene unos factores protectores diferentes que cuando se despide, porque bueno, está vivo, se puede volver a él, a ese objeto, pero también es un factor de riesgo que no se cierra, porque siempre se puede volver. Entonces hay de hecho que siempre está la maleta hecha porque por cualquier cosa me voy a devolver. Y sí hay que implicar ciertas renuncias cuando se toman ciertas decisiones para que se pueda y no quede, porque desde ciertos puntos de vista el duelo no es una etapa, no es algo que va a pasar en el tiempo y ya, es un proceso y que muchas veces implica un esfuerzo y tareas en las que hay que trabajar para poder ir transitando en ellas y no se supone de manera distinta en ello. Ya. Hablaba Melanie Pocaterra. A ver, hemos visto son diversos tipos de duelo, ¿verdad? Por diversas razones. Melanie acaba de decir que no se supera, que si son distintos tipos de duelo, debería tener distintas maneras de curar o de superar o de saber conllevar ese duelo. ¿Hay algún patrón común para Moreno? Sí, hay un patrón común y el primer pasito es la aceptación. Es decir, dejarnos de pelear con esa realidad que nos trae de aceptación que todo duelo tiene en común como digamos, como la primera puerta que se abre, como esa primera tarea de realizar el duelo, implica aquello que perdimos. Y eso lo podemos mirar tanto en la persona que pierde un ser querido, como la persona que migra, como la persona que perdió una parte de su cuerpo tras un accidente, por vínculo con lo amado. Entonces, sí, la aceptación es una de las primeras tareas en común en donde comienza ese proceso de sanación y de elaboración de duelo. Iraida, ¿vale? Amorosa, ¿eso vale? Sí, vale. De hecho, fíjate, ahí lo hemos visto en la clínica y hay también investigación que habla acerca de los duelos ambiguos.
porque el objeto amado sigue estando presente, aunque el contacto relacional por la separación, por el divorcio, por la distancia física, y vale también el proceso de aceptación ante esa pérdida. Hablaba Iraida Moreno Luna. Melanie, comentaste la maleta hecha en algún lado cercano, porque en cualquier momento puede regresar. Eso, no sé, supongo, me imagino a alguien metido en política que si cambia la situación política en Venezuela, pues en el primer avión que pueda sale de regreso. Digo política directamente, yo era un niño, pero mis papás, que estaban exiliados por la dictadura de Pérez Jiménez, pues sabían que en cualquier momento iban a regresar. Tenía que caer Pérez Jiménez y regresaban. Pero esa maleta, ¿cuánto tiempo puedo tenerla en el closet listo? Si en un proceso como el venezolano ya va para 25 años y esas cosas como que no se resuelven. O el cubano que salió hace 60 años. O cualquier otro tipo de migración que no obedece a una razón política, sino a un proceso más meditado. ¿Qué hacemos con esa maleta, Melanie? Complejo, porque además los tiempos emocionales no necesariamente son... Esa maleta puede estar perpetuamente si no se trabaja. Hay personas que llegan a la vejez y siguen con la maleta hecha. No, el caso venezolano de repente, aunque nos toca personalmente, tenemos personas que migraron a nuestra Venezuela y todavía querían volver a una España distinta o algún otro lugar distinto. Entonces, sin duda, y por eso recalco abajo. Entonces, no es algo de que porque migré, y menos en estos duelos ambiguos y recurrentes, no es solamente dejar que el tiempo pase y que lo cure todo, sino que abiertamente hay que poder entrar en un criterio de realidad de que estoy ganando, que no estoy ganando, lo cual no implica que en algún momento se pueda tomar otra decisión y decir, me voy a regresar. O para poder pasar el proceso de ese duelo, hay que ir aceptando realidades y hay que ir haciendo pasitos de deshacer la maleta y de hacer un nuevo balance con la realidad que está y que se tiene, por las razones que sean. Duelo lleva implícito la palabra dolor, ¿verdad? Y el dolor no es el dolor del alma. ¿Cómo se cura ese dolor? ¿Cómo se supera, Iraida? Y mira, es una pregunta bella, porque es bella. También un aspecto en nuestro ser que es la parte espiritual. Hay pérdidas que realmente son, no se pueden superar tan fácilmente aunque hagas todas las tareas. Y, por ejemplo, en los casos que he acompañado, que he tenido el honor de acompañar a padres que han perdido a sus hijos, lo que veo en común es este dolor que, la metáfora que les puedo regalar es como el tsunami, ¿no? Llega, arrastra todo y la persona queda como en esa contemplación de ese mar. Y ahí va a estar ese dolor, pero que va a volver como una ola. Recuerdo a un señor que me conmovió muchísimo porque este señor decía, mira, Iraida, yo he hecho todo lo que está en mis manos para ya no llorar a mi hijo, ya no lo lloro. Pero imagínate, y por eso les regalo la metáfora del mar, porque él decía, imagínate que yo me siento ahora tras mi proceso terapéutico, que ahora yo puedo estar frente a ese mar y dejar que la ola apenas toque la puntita de mis pies. Entonces yo decía, claro, ya no es el tsunami que te arrastra y que te hunde y que te deja en esa sensación de quiebre donde tú sientes y te peleas espiritualmente con la vida y con Dios y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Etcétera. Y vuelves a esa calma cuando haces el duelo,
aunque venga esa ola suave a tocarte la puntita de los pies, porque la muerte de un hijo es muy dura y biológicamente pues vamos en contra de esa naturaleza donde se espera biológicamente que primero se vayan los abuelos, los padres y después los Sí. hijos. Y sí, hay dolores que nos confrontan. Entonces, ¿cómo curar ese dolor desde el alma? Desde hay como dos tipos de soledades, ¿no? La soledad llena, aquella que te permite ir a esa profundidad de tu ser, diría Jung, a los pantanos del alma y recoger el tesoro que está ahí. Qué puedo yo quedarme de esta pérdida? El recuerdo lindo, ese momento agradable, esa sensación de amor que esa persona me dejó. Y está la soledad vacía, que es la en donde te sientes abandonado, donde te sientes en frustración, donde te sientes en pelea, en donde te sientes en esa parte donde nadie comprende lo que estás viviendo. Entonces, cómo sanar el dolor, hay que expresarlo porque el duelo llama, el duelo llama a ser expresado, a ser llorado, a ser comprendido y compartido. Y también hay momentos en los que es importante recogernos e ir a esa soledad que nos llena para darnos el permiso de tocar y de ir a ese pantano donde solamente puedo ir yo. Hablaba Iraida Moreno Luna. Muy conmovedor lo que acabas de decir, Iraida. Se nos vino el tiempo encima. No quiero cerrar sin volver al tema migratorio. En alguna oportunidad oí una definición de migrante, de migrar, absolutamente desgarradora, Melanie. Decía, emigrar es como divorciarse estando todavía enamorado. ¿Qué le pasa a ese migrante, Melanie? Sí, creo que es volver un poco. Yo además acompañaba, aparte de leer esa, recordaba una que decía, yo hoy en día, en este momento estoy en Bogotá, pero yo vivo en Venezuela. Yo no soy migrante hoy en día, pero cuando fui migrante, recuerdo también una frase que decía, el migrante tiene el corazón en los pies, porque es con los que camina y con los que siente. Sin duda, por eso creo que la definición de esa ambigüedad de ese duelo y de eso recurrente es como la mejor manera de definirlo, porque es como una tristeza perpetua, pero a la vez también encontramos muchísimos casos en los que encuentran una gran alegría, en los que encuentran nuevas oportunidades, en donde se abre un nuevo mundo. Entonces, sí, y muchas veces incluye además no duelos propios, sino un duelo compartido por compañeros que encuentran en el lugar y también por familia que queda atrás y que también queda con un dolor, con ese hijo que ahora no está, con esos nietos que se visitan a través de las pantallas. Entonces, sin duda alguna, es un despecho por algo que tú quisieras seguir teniendo, que es mucho más fácil dejar a ese amor que ya no quieres, a este todavía lo quieres, porque aunque decidiste como las aves, yo siempre recuerdo la frase de las aves migran muchas veces para buscar que sus crías y poder dar una mejor oportunidad, y eso es lo que están buscando. Sin embargo, en el caso de los migrantes humanos, también estamos dejando una cantidad de amores y de seres queridos atrás. Y no solamente físicos, sino también, no solamente humanos, sino también materiales. Entonces, bueno, sí, es un duelo constante y perpetuo del cual hay que contactar ese dolor y saber que está. Y con eso trabajarlo y trabajarlo desde el alma y desde lo espiritual y entender que no hay que divorciarse totalmente. Muy bien. Mencionaste a las aves que migran y las aves no migran. Esa es la vida de ellas, ¿no? Recuerdo entre las primeras enseñanzas que tuve en la escuela de filosofía era que me olvidase de esa frase de volar libre como un pájaro, ¿no? El pájaro no es libre de volar. El pájaro vuela o vuela. El pájaro no tiene elección. El ser humano sí la tiene. ¿Emigro o no emigro? Muchísimas gracias a Melanie Pocaterra, psicóloga, especialista en los procesos del dolor colectivo. Está en Bogotá de paso, no emigró, como lo acaba de aclarar. Gracias, Melanie, por acompañarnos.
Y muchísimas gracias a Iraida Moreno Luna, psicóloga también, pero ella sí está viviendo en Ciudad de México. Gracias, Iraida. Un honor, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación también. Un honor total compartir con ustedes. Gracias. Al regreso vamos a Ginebra, porque en medio de este embrollo de las trampas electorales, voy o no voy, dos de los aliados fundamentales del régimen de Maduro, los gobiernos izquierdistas de Colombia y de Brasil, le han dicho a Maduro, ojo, usted tiene que respetar los derechos de todos los venezolanos a la hora de inscribirse. Y como dirían en el viejo castellano, el canciller de Maduro montó en cólera. Y insultos van, insultos vienen. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:26. Se acerca el verano y Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, le ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llame al 954-433-1322, 954-433-1322. Y también, para su empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. 954-433-1322. Repito, 954-433-1322, el teléfono de Ventilex. Vamos ahora a la ciudad de Ginebra, donde está la internacionalista María Alejandra Aristeguieta. María Alejandra, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días para ti, César Miguel. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. María Alejandra, buena parte de los países latinoamericanos han llamado la atención sobre todo lo irregular que ha sido el proceso de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones del 28 de julio. Pues bien, el detalle está en que entre esos países figuran dos de los aliados más firmes que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro. Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil. La reacción del canciller venezolano Iván Gil ha sido iracunda. Ya antes, Maduro había reclamado lo que él consideraba la izquierda cobarde. Petro le salió al paso diciéndole que él no era cobarde, que él lo que quería era el cambio. Pero cuando Iván Gil le dice que no pudieron aguantar la llamada del imperio americano para, en fin, caer en el lodazal del intervencionismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó aquí? ¿Es esto mera retórica o hay algo denso realmente de fondo? Bueno, primero que todo, yo creo que lo más importante que tenemos que ver es que el tema de Venezuela vuelve de nuevo a la palestra internacional, surge de nuevo. Hemos tenido periodos en los que no nos están haciendo, no estamos, hay otros problemas mucho más apremiantes, pero en la medida que se acerca el proceso y el proceso de elecciones y el proceso se va llenando de irregularidades, en esa misma medida tú ves cómo hay tantos países que nos están permanentemente monitoreando. Uh-huh. En lo concreto con Colombia y con Brasil, yo creo que lo que tenemos que decir es que hay una parte que es retórica, pero Uh-huh. en el caso de Brasil, que es un país acompañante del proceso de Barbados, Exactamente. es sumamente importante
que se guarden las formas. Y aquí no se han guardado las formas siquiera, ¿no? Han impedido que la candidata electa en la primaria se pueda inscribir. Han impedido que la persona que ella designó como su tapa, porque ahora la moda es hablar de tapas, ¿no? Y de guardapuesto y cosas por el estilo, tampoco le permitan inscribirse, que además no es su candidata, es la candidata de todos los partidos que forman parte de la plataforma unitaria, o así se entendía hasta hace 48 horas, 24 horas y un poquito más. Em, entonces, para Brasil es muy importante y para los otros países acompañantes debe serlo también, y por eso tú ves que la Unión Europea también se pronuncia. eh, Se empieza a ver pronunciamientos de distintas partes del mundo porque este es un proceso que se suponía que había sido negociado de buena fe. Este acuerdo de Barbados había sido firmado de buena fe y lo han ido tumbando, ¿no? Lo han ido matando artículo tras artículo y lo han ido minando desde el principio. En el caso de Colombia, yo creo que lo más importante que hay que entender aquí es que Petro siempre ha dicho que él pudo presentarse gracias a que se respetaron sus derechos civiles y políticos y gracias a una decisión de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él siempre ha pedido que se regresen a la instancia interamericana y que se permita este proceso. Entonces, creo que se pasaron, o sea, están pasando una línea roja y esto lo están manifestando estos dos países, estos dos aliados. Y creo que le van a pedir, van a tratar de justificar que no son Petro y Lula como tal, sino sus cancillerías, entonces le va a pedir que destituya al canciller, que lo saque a la persona que redactó ese tuit, un poco con la misma bravuconada con la que le pidieron que se retractara al alto comisionado. Y bueno, resulta que no, es que o sea, tenemos que entender que el resto del mundo sí está basado en normas internacionales, se respeta la norma internacional. Por lo pronto, solo Nicaragua ha manifestado su solidaridad total con lo que ha hecho Nicolás Maduro. Eso, más que ser un apoyo, termina siendo, yo creo, la evidencia del pecado, la evidencia del daño hecho, ¿no? Casi que una confesión de partes, ¿no? Sí. Ahí faltarían que lo acompañara Bielorrusia, Rusia, Cuba, para que entonces, tú sabes, tengan en el combo completo. Sí, efectivamente, eso yo creo que lejos de ayudar, le puede hacer un daño. O simplemente ya estamos hablando de que el desafío es total hacia lo que es la estructura en la cual vivimos todos en este momento y se sienten lo suficientemente fuertes para poderla desafiar. Vamos a ver, esto es un forcejeo, esto lo hablamos en alguna oportunidad, el sistema se entiende. Ahora, María Alejandra, en uno de los discursos que ha dado María Corina Machado en estos últimos días, han sido días tan vertiginosos, pues que todo va cambiando con el paso de las horas. Y sus discursos han sido todos muy, muy importantes, muy fuertes. En uno de ellos ella se refirió a la comunidad internacional y dijo, de la comunidad internacional esperamos algo más que buenos deseos. Que más allá de los buenos deseos puede darle la comunidad internacional a la causa de la democracia venezolana, habida cuenta lo que está pasando. El tema que está detrás de esas palabras de los buenos deseos, yo creo por lo demás que ha sido muy firme, muy ecuánime y muy firme, más que fuerte, muy, muy, muy ecuánime, ¿no? Y esa firmeza que le da el saber dónde está parada. En este sentido, yo creo que lo que está requiriendo ella es diálogo y presión y primero no hay espacio de entendimiento, pues un poco más los dientes. Bueno, esos dientes tarde, pero sanciones, aislamiento aún mayor de Venezuela y no dejar que la deriva los niveles, pues. Dios. Programa de hoy.
Gracias a ti. María Alejandra es internacionalista, nos habló de Ginebra. Vamos ahora a San Salvador, donde está la periodista Yolanda Magaña. Yolanda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, mucho gusto. Es un gusto estar aquí en su programa. Muchas gracias. Yolanda, son ya 2 años de régimen de excepción en El Salvador, y si bien hay una vida más segura en El Salvador, que le ha dado mucha popularidad al presidente Bukele, pues no cesan las denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la situación real que se está viviendo a la fecha de hoy? Bueno, la situación real es esas dos caras que has mencionado. eh, una cara de hay disminución de homicidios según las cifras oficiales. Hay una disminución drástica de homicidios según las cifras oficiales. En el último año, por ejemplo, hubo un homicidio cada 2 días, cuando venimos de tener desde hace años 18 homicidios diarios en el 2015, ¿verdad? Hay torturas, por ejemplo, hay denuncias de torturas, también hay denuncias de detenciones arbitrarias y denuncias del exceso del tiempo de detención. Estas dos caras, cuando uno ve, ya se, por ejemplo, va a una colonia X o a la calle a preguntarle a la gente y le dice, mire, ¿está de acuerdo usted con el régimen de excepción? ¿Cómo ve las cosas? Bueno, y la gente primero no quiere hablar, tiene temor. Ese es como un termómetro, una muestra de que hay cierta autocensura de la gente, tiene temor sobre la manera como se está aplicando el régimen. Pero por otro lado, la gente muestra, mire, los pandilleros ya no están en mi colonia, antes se ponían en grupos a fumar marihuana en el pasaje, ya no está ahí. Entonces, sí es buena la medida, ¿verdad? Y luego tiene temor de emitir su opinión en contra de la forma, de la manera en que se aplicó. La manera en que se aplicó el régimen, sobre todo al inicio, fue muy arbitraria. Creo que todos vimos que había obviamente pandilleros capturados, porque las fuentes oficiales, policía, fiscalía, sube imágenes de pandilleros, de personas que obviamente son pandilleras porque tienen sus tatuajes y que muestran la pertenencia, y muy probable porque es muy improbable, digamos, que se hayan salido de las pandillas, pero también vimos, por ejemplo, casos en donde se llevaban a la esposa por reclamar que se llevaban al esposo, ¿verdad? Entonces, vimos casos también de que se llevaron, por ejemplo, a unos trabajadores de una cafetería con el dinero de la venta de la cafetería, y luego los tuvieron que liberar y el gobierno reconoció que fue un error, ¿verdad? Ahora, Yolanda, leo aquí que la organización Socorro Jurídico ha recibido el reporte de 7.950 casos de personas inocentes que han sido detenidas. No menos de 236 muertes han ocurrido en custodia estatal. Se han presentado 1.300 habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. El 99% no ha tenido ningún tipo de respuesta. Estas cifras no hablan bien del estado de excepción del señor Bukele. Sí, esa es una realidad. Socorro Jurídico es una de las 2 organizaciones quizás que más reciben denuncias de personas que se sienten agredidas y familiares que se sienten agredidos. Y son casos reales. Nosotros, por ejemplo, a Socorro Jurídico y varios medios también les piden las bases de datos, y ellos entregan la base de datos de personas que realmente no son miembros de pandillas,
o no hay ninguna prueba contra ellas por ser miembros de pandillas y fueron capturadas y posteriormente liberadas. Este mismo socorro jurídico tiene un registro muy interesante de 138 víctimas muertos y muchos con señales de tortura fueron muertos bajo custodia penitenciaria o estatal, ¿verdad? Entonces, sí, ellos llevan registro. Cristosal, que es la otra organización que lleva un registro de todas las denuncias que recibe, lleva aproximadamente 3.500 denuncias de personas que la mayoría denuncia detenciones arbitrarias, pero también hay casos de maltratos, de torturas, y ellos también registran las muertes. Yolanda, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. Yolanda Magaña es la editora de la sección política del diario El Mundo en El Salvador. 10:43, una pequeña pausa. Al regreso nos vamos con La Chiqui de Málaga. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:47. Esta noche a las 9 en TVV Network me tocará el honor de moderar el programa Análisis Semanal y nos planteamos esta pregunta: ¿quiénes toman las decisiones en Venezuela? A ver, en materia judicial, ¿quién decide fulano va preso o no? ¿Quién decide si se tortura a este preso o al otro? En materia económica, ¿quién decide los principales asuntos? En materia militar, en materia internacional. Ese fue el espíritu del programa y quedó una conversación por demás interesante. Tuve el honor de compartir con Zairena Barbosa, la gerente de contenido de Actualidad Media Group, con César Batis de El Pitazo y con Eugenio Martínez, el experto en temas electorales. Análisis semanal esta noche a las 9 por TVV Net. Y ahora cambiemos por completo de música. De Paco de Lucía de inmediato nos zambulle en el flamenco. De la ciudad de Málaga, esa bellísima ciudad sobre el Mediterráneo, nos llega Irene Lozano, mejor conocida como La Chiqui de Málaga, quien mañana jueves a las 7:30 se presenta en el Quebec Center. Las mujeres que habitan en mí es el título de su espectáculo, y menudo título. Irene, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme, César. ¿Cuántas mujeres habitan en ti, Irene? Muchísimas. Muchísimas. A ver, el título es un poco... Hay mucha gente que me ha preguntado qué significa lo de las mujeres, si son mujeres que han estado en mi vida, o si son mi madre, si es mi abuela, si son mis hermanas, y en realidad es una misma mujer, soy yo, en diferentes etapas de mi vida. Entonces soy yo y todas las mujeres que he vivido y que todavía no he vivido, claro. Siendo muy joven, porque te veo muy joven, ¿verdad? Bueno, ya tenemos 38. Eres muy, muy joven. Ahora es cuando, Irene. Ahora es cuando. A ver, ¿qué diferencia unas de otras esas mujeres que te han habitado y te habitan? Bueno, a ver, yo creo que como todo en la vida, según la vivencia que he tenido,
he madurado y he crecido. Y normalmente siempre suele ser por golpes. Entonces, cuando era una niña que empecé con 4 años a bailar, lo hacía porque estamos en España, estamos en Málaga, vamos a llevar a la niña a bailar, y yo eso lo hacía porque me gustaba, hasta que entré en el conservatorio con 11. ¿Qué pasa? Que cuando entras en ese mundo tan, a profesional, hay partes de mi vida que yo no viví porque me metí de lleno en la danza. Entonces, eso de estar en la calle, salir con las amigas, pues el típico novio con el que sales por la calle con 14, con 15, pues yo eso no lo viví, porque crecí a una velocidad un poquito más rápida. O sea, entonces, hay momentos que yo no viví como niña, como adolescente, y que crecí un poquito más rápido. Y es lo que a veces, que es lo que cuento en este espectáculo con ciertos palos flamencos o interpretaciones, audio, que tengo voz en off expresando esos sentimientos que no viví y que llevas cargando en la mochila. A ver, por lo que dices, son golpes también de ausencia, ¿no? Hay la añoranza por lo no vivido. Es decir, supongo que te hubiera gustado caminar con el novio de 14 años por la calle agarradito de la mano, ¿no? Bueno, puede ser, o quizá no lo tendría, no sé, pero hay cosas que no viví y es añoranza, como dices, de que me hubiese gustado vivir ciertas cosas, pero que no quito el haber estado metida en un estudio y dedicarme a lo que me dedico. Te va a acompañar Juan Manuel Alcochel en la guitarra, el jerezano David Carpio cantando y el Negro Álvarez en la percusión. Sí, mi Dieguito, sí. ¿Tu Dieguito? Ah. Quiero con locura. Muy bien. ¿Y qué nos vas a dar? Va a ser un espectáculo tú solita, defendiendo... Yo solita, donde estoy casi todo el tiempo en escena, donde empieza con una voz en off y una música en playback de percusión, donde David Carpio me canta por martinete, y luego la voz en off, como te digo, es lo que me ayuda a hacer la transición entre baile y desaparecer de una mujer a otra, porque está la mujer niña, está la mujer que añora, está la mujer madre, está la esposa y está la mujer artista. Excelente. Bueno, ya iremos a ver todas esas mujeres que te habitan. Irene, invita a nuestros oyentes, por favor. Mira, nosotros vamos a estar mañana a las 7:30 en el Cubex Center aquí en Miami, y ellos pueden comprar la entrada tanto en la puerta cuando lleguen mañana, o si no, también se pueden meter en Instagram en Irene Lozano La Chiqui, y ahí van a ver un link donde pueden entrar y comprar tu entradita. Pero si no encuentran, que no se preocupe, que en la puerta lo están esperando para que puedan disfrutar del show de mañana. Así será, allí estaremos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti. Irene Lozano, La Chiqui de Málaga, 10:56.